Dios les bendiga, hermanos. Tomen sus asientos, glorificando el nombre de nuestro Señor. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de estar en este lugar. Sean todos bienvenidos y feliz año nuevo para todos. Ahora sí, como luego dice, no los había mirado desde el año pasado. Suena mucho, ¿verdad? Pero que es unos cuantos días nada más. Qué gusto verlos, hermanos. Qué gusto verlos en este lugar. Sería feo que el primer domingo y no estuvieran. Siendo que es el primer domingo, deberíamos de estar aquí en este lugar. Algo extraño sucede que por tercer año consecutivo me toca el primer sermón, el primer mensaje del año. Pero ojalá espero que el Señor nos hable una palabra, hermanos, y que venga del corazón del Señor. En días pasados se celebraba la famosa Navidad, donde más que recordar el nacimiento del Señor es compras compulsivas y regalos para los niños y decoraciones y muchas cosas más. Y por supuesto, la gente que no conoce de Dios en sus casas se reúnen, pero no se acuerdan de Dios ni de Jesús, mucho menos, sino pues se embriagan, ¿verdad? Se embriagan y otras cosas desagradables. Sin importar cuándo nació, ya el pastor nos enseñaba y algunos ya sabíamos que no es la fecha del nacimiento del Señor, sino como el pastor nos explicaba. Pero de una manera o de otra el Señor vino a este mundo para nacer de una mujer, tomar cuerpo de hombre y crecer y madurar hasta dar su vida por nosotros. Eso sí no va a cambiar nunca. El nombre del sermón del día de hoy es el nacimiento de Jesús. No vamos a hablar de cómo fue el nacimiento, pero más adelante se dará cuenta por qué. Y no es que vamos a ver, hermanos, si nació en el pesebre o establo, como luego dicen, que realmente sí fue así. No había para ellos en el mesón, pero sí en el lugar donde cuidaban los animales. Y ahí fue donde nació el Señor. Entonces no vamos a ver si fue ahí, si había, como luego ponen aún en las caricaturas y en las películas de Hollywood, si había caballos, vacas, puercos, gallinas, todo en ese lugar donde él nació. Ni siquiera vamos a ver exactamente la fecha, pero sí vamos a ver que es importante nacer y nacer de nuevo, como dice la Biblia. El Señor le dijo a Nicodemo que nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Ninguno que no haya nacido de nuevo mirará el reino de Dios. Entonces, hermanos, el Señor le habló a Nicodemo esa palabra. Y es importante haber nacido de nuevo. Yo no estoy seguro porque yo no conozco su vida. No conozco su vida, pero puede ser que aquí en la congregación haya alguno que no haya nacido de nuevo. Y dice la Biblia que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Todos recordamos esa famosa historia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde va Nicodemo. Dice que vino un hombre distinguido de los principales de la sinagoga. A Jesús vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque tenía miedo que se dieran cuenta de que el principal, de los más sabios, de los que más sabían, fueran con el maestro que nadie quería, o sea, hablando de los fariseos, y se dieron cuenta que un sabio fuera a preguntarle a alguien. Él debería de saber. El Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ahora vemos, era un sabio, era alguien que se encargaba de la sinagoga, de los principales. Eso nos enseña, hermanos, que aún siendo líderes de la iglesia, puede ser que no hayamos nacido de nuevo.
Si él era el principal de la sinagoga, debería de saber estas cosas, pero no lo sabía, y así sucedió. Sabemos algunos sabemos la historia de John Wesley, que vino a nacer de nuevo después de mucho tiempo, cuando ya tenían fundada una misión y ya comenzaba el movimiento metodista, y todo comenzó en un naufragio donde iban en un barco y se estaban hundiendo, y venían unos hermanos cristianos nacidos de nuevo de Europa, y se estaba hundiendo ese barco, y dice que este grupo cantaban alabanzas en medio de donde se estaban hundiendo. Aún los pequeños, dice, cantaban alabanzas y sonrisas en sus rostros, porque ellos sabían que si morían iban con su Señor, iban a conocer a su Señor cara a cara. Pero John Wesley, estaba asustado, estaba agarrado de no sé dónde, y ahí asustado, llorando porque iba a morir. Y él supo en ese momento que ellos tenían algo que él no tenía. Ellos habían nacido de nuevo y sabían quién era su Dios. Entonces, ni siquiera es el tema del nuevo nacimiento, pero el Señor me movió a mencionarlo. No deberíamos, hermanos, dejar pasar el tiempo para tratar de comprometernos un poco más con el Señor. No prometer, porque dice la Biblia, no prometas nada que no puedas cumplir o que no cumplas, sino con hechos, que los hechos valen más que las palabras. Comprometernos con el Señor, examinarnos, es tiempo de examinar nuestra vida. O sea, el que comience un año nuevo no nos dice algo, o sea, de que es algo nuevo, algún comienzo nuevo, una nueva, emprender nuevamente el camino, enderezar las sendas, enderezar nuestros caminos, y un comienzo diferente al que quedó en el año pasado. Muchos dicen, ok, desde hoy comienzo mi dieta, y eso es la meta para muchos. Desde hoy comienzo mi dieta y voy a comer verduras y vegetales y frutos secos y todo eso, y al fin del año tener un buen cuerpo y estar más saludable. Otros dicen, ok, este año juntaré dinero y haré lo más que pueda para comprar mi casa. Bueno, y cada quien su tema, y al final no lo logran. Si la gente se preocupa por esas cosas, ¿por qué nosotros no decirle al Señor, ayúdanos para hacer las cosas bien? Es un nuevo año para hacer las cosas como tú quieres, para esforzarme y dar más de mí para ti. Amén. Es tiempo de buscar al Señor, y deberemos de examinar nuestra vida, de cómo hemos caminado, de cómo estamos caminando. Dice la Biblia que debemos de buscar a Dios. El pastor lo mencionó el domingo pasado, que mientras haya vida y esperanza, amén. Mientras haya vida y esperanza. Dice Isaías, lo dice diferente. Isaías 55:6, ¿qué dice? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El versículo 7 dice, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. El Dios nuestro será amplio en perdonar. En otras palabras, mientras haya vida y esperanza, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará el tiempo donde no se podrá hallar, y menos cuando da el último suspiro. Ya más no se puede si no busco a Dios. Dijo Charles Spurgeon, él dijo, el que no busca a Dios, el que no sirve a Dios donde está, no lo servirá en ningún lugar. O sea, quiere decir, el día es hoy. Hoy es el día de servir al Señor. ¿Sí? Hoy es el día de servir al Señor. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. ¿Por qué no dice, mañana o pasado mañana va a ser el día de salvación, así es que prepárense? No, él dice, hoy es el día de salvación. Y Charles Spurgeon dice, el que no sirve a Dios donde está, no lo servirá en ningún lugar. Y sí, otros dicen, no, ya cuando esté por allá, o cuando vaya para México, muchos dicen cuando vienen para acá, dice, cuando yo cruce, prometeré al Señor cumpliré al Señor lo que le prometí y existiré. Si viene un día y dice, estoy muy agradecido porque crucé el desierto y caminé y el Señor me guardó y bla bla bla, y los escorpiones
los cascabeles que había ahí y llegué a este lugar y estoy muy agradecido. Pero el siguiente domingo ya no vuelve. Al siguiente domingo ya no vuelve. ¿Sabe qué hacen? Acumular ira para el día del juicio. Porque el Señor les ha dado oportunidad. ¿Sabe que mientras más peca uno, o sea, cada pecado que le va agregando es juicio que le va acumulando? Es como un costal. Usted tiene 2, 3 cositas abajo y le va echando más y más, y llegará el tiempo donde se llena. Y entonces ya usted, o en el supermercado, va llenando, 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 y al último va y paga por lo que. Es lo mismo con las cosas de Dios. Es lo mismo. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31: por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La parte que más me llama la atención es el versículo 30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, cuando no sabíamos que era pecado, cuando nadie nos había dicho que cambiáramos nuestra manera de actuar, éramos ignorantes, no sabíamos. Dice que Dios lo pasó por alto. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que mientras no haya ley, no se inculpa de pecado. No sabía, era inocente, lo hice sin querer, no sabía. Pero ya una vez que alguien nos dijo, entonces debemos de dar cuenta. Por eso, mientras más conocimiento tiene la persona, más responsabilidad tendrá delante del Señor. Entonces, Dios perdona los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora dice, pero ahora manda a Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, es decir, por la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al que Dios le levantó de los muertos. Deberíamos de todos, yo no soy de los que dice hermano, cambia, tú, no, todos estamos en la misma barca. Deberíamos de ver nuestra caminata, examinar nuestra vida y ver si siquiera hemos nacido de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios, dice la Biblia. Aquí todos somos iguales, la única diferencia es que algunos vemos nuestra necesidad de Dios, y aquí estamos todos los días. No porque seamos mejores, porque necesitamos a Dios. Es como el que va al doctor y va al doctor y va al doctor y va al doctor, porque ve su condición, se ve que está enfermo, se ve que está necesitado, y va a todas sus citas que el doctor se lo pone, y va porque quiere esa ayuda. Y el Señor nos ha puesto citas aquí en este lugar 3 veces a la semana. Y deberíamos de ver nuestra condición, nuestra enfermedad espiritual, y asistir a nuestras citas que el Señor nos pone para que podamos tener ese tratamiento y sanar. Amén. Quiero hablar un poquito, seguiremos hablando del Señor y del nacimiento, se puede decirse del nuevo nacimiento, pero también lo más importante es que el Señor nazca dentro de nosotros. La vida de nuestro Señor Jesucristo nazca dentro de nosotros. Su carácter, su forma de vivir, su forma de actuar, su naturaleza nazca en nosotros. Y yo hablé un poquito hace como un mes con los hermanos, un sábado en la mañana, de esto. Acerca de cuando el Señor Jesús nació físicamente. Ahora, tomando en cuenta, poniendo una base, un cimiento, tomando en cuenta que el principio y fin son iguales, ¿se acuerda? O sea, ya algunos de los que estamos aquí sabemos que el principio y fin son iguales, dice la Biblia. En Eclesiastés dice que lo que fue antes volverá a ser. Amén. Tomando en cuenta como base eso,
Por ejemplo, la matanza de los niños en Egipto, el Antiguo Testamento. Y comenzó el Nuevo Testamento también con la matanza de los niños por querer matar al rey que había nacido, ¿sí? Herodes mandó matar a todos los niños mayores de 2 años para arriba. Principio y fin eran iguales. Dos mujeres en la casa de Abraham, el padre de la fe. Y en aquel tiempo, años y años atrás, después de 2000 y algo de años, 3000 años, ahora nuevamente, dos mujeres en la casa de Dios. La iglesia verdadera y la que se cree iglesia, pero es la ramera. Dos mujeres en la casa de Dios. El Nuevo Testamento comienza con una mujer dando a luz al hijo varón, a Jesucristo. Comienza de esa manera y el último libro, que es el Apocalipsis, termina con una mujer dando a luz al hijo varón también. En el capítulo 12, versículo 4 dice, su cola, Apocalipsis 12:4 dice, su cola arrastró la tercera parte, hablando de Satanás, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diere a luz. La Biblia de las Américas. ¿Sí? Al principio una mujer en el Nuevo Testamento dio a luz al hijo varón, y al último ese mismo hijo varón, pero espiritualmente en una compañía de hijos maduros, es el mismo hijo varón. La iglesia es la mujer que dará a luz al hijo varón en aquel tiempo, y el enemigo, el diablo, dice, se pone enfrente de la mujer para cuanto dé a luz, tratar de devorar, pero dice la Biblia que es arrebatado para con el Señor y para su reino. No lo logra, al igual como no lo logró al principio. Amén. Lo mismo. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Se lo repito nuevamente por los que apuntan. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, lo que ya pasó volverá a pasar. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, hermanos, tomando en cuenta esta pequeña base, este pequeño cimiento de que principio y fin son iguales, solo miraremos, esto es muy corto en este día, esta enseñanza. Solo tomaremos 2 o 3 versículos para tratar de hablarle un poco acerca del nacimiento de nuestro Señor. Tomando en cuenta estos datos, ¿no sería lógico que también viéramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Si principio y fin son iguales, entonces el nacimiento de nuestro Señor nos puede dar datos de cómo hacer o qué hacer para dar a luz la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que los que estamos aquí, la otra vez el hermano Francisco que dijo que él quería ser de esos vencedores, y qué bueno, gracias a Dios. Y yo creo que los que estamos aquí por lograr siempre es lo que deseamos. Si no, ¿para qué estamos aquí, verdad? Es lo que deseamos y deberíamos de desearlo. Deberíamos de desearlo. Entonces, si lo deseamos, sería importante ver qué es lo que sucedió cuando ese hijo varón nació por primera vez, hablando físicamente, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis dice que nuevamente nacerá ese hijo varón en los últimos días. ¿Y sabe qué? Estamos a punto, entrando en esos últimos días. No sé, pero puede ser que en estos últimos 3, 4, 5 años, no sabemos, se cumpla todo eso, y deberíamos de saber y deberíamos de estar informados de lo que sucederá. El hijo maduro del cual habla la Biblia, el cual se manifestará en los tiempos postreros, como ya lo hemos visto. La vida de nuestro Señor Jesucristo, su carácter, su naturaleza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27 es ¿cómo se le puede decir? Se me fue el nombre, pero el ministerio Cebrón lo tiene como su frase,
que los distingue, porque ese es el deseo de la mayoría de la gente del Ministerio Hebrón, que Cristo nazca en ellos, una esperanza de gloria para los gentiles, dice la Biblia. Entonces, hermanos, y también la Biblia nos enseña, dice que hasta que lleguemos a la estatura, ¿se acuerdan? A la estatura de un varón perfecto, o sea, de Cristo Jesús. Desde ahí nos está dando las mismas pistas que debemos de ser y desear ser como Jesús, o sea, su carácter y su naturaleza. A ver, ¿cómo sucedió, hermanos, el nacimiento? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la Biblia dice en Apocalipsis 12, ya lo vimos, que nacerá el Hijo varón en los últimos días? Y ¿cómo se llama? Romanos 8 también dice que habla del Hijo varón, del Hijo maduro. Entonces, María es una sombra de la iglesia, ¿sí? Si al final la iglesia da a luz al Hijo varón, también María, ¿sí?, dio a luz la vida del Hijo varón de Jesucristo. Entonces deberíamos de ver cómo era María. ¿Qué dice la Biblia acerca de María? Vaya a Lucas capítulo 2. El Evangelio de Lucas capítulo 2, el versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 7. Voy a esperar porque son los lectura principal. Dice un amén cuando lo tenga, hermanos, por favor. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 2 dice de la siguiente manera en el versículo primero. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, ya vemos cómo dice, estando ahí se cumplieron los días del su alumbramiento. No es como en la caricatura y en la película que dice que llegan y ya, no aguantaba, que venían llegando de camino. No, tenían algunos días, pero no había lugar para ellos en el mesón. Dice, porque dice, se cumplieron, estando ahí se cumplieron los días, los 9 meses de gestación. Ahora en Mateo también dice que dice la Biblia que Gabriel visitó a María, ¿se acuerdan? Había una mujer, dice la Biblia, piadosa, una mujer piadosa y temerosa de Dios. Seguramente había más mujeres, porque la religión católica idolatra a María y dice que era la única, pero dice la Biblia que Él tiene gente santa en todo el mundo, ¿sí o no? Gente santa en todo el mundo, seguramente había, pero dice, salve, muy favorecida, es decir, tú fuiste la elegida, tú fuiste la bendecida. Entonces el ángel Gabriel le dio la noticia de que daría a luz al Hijo de Dios. Era una mujer santa, una mujer piadosa, una mujer que aceptó inmediatamente, no se rebeló. Pero hay un dato más ahí en ese lugar. Dice que era una mujer virgen. Y sabemos que la virginidad habla en la Biblia de santidad, de pureza. Entonces, si María es una sombra de la iglesia que está dando a luz al hijo varón y pide y demanda que sea una mujer virgen, en el tiempo del fin, la iglesia dará a luz al hijo varón, pero tiene que ser una mujer virgen. No lo vea como, o sea, no lo vea físicamente. Cuando dice virgen se refiere a una iglesia santa, ¿sí? Que no tiene otros amores, ¿sí? Que su único amor es
Jesús, Dios, que no ama al mundo, que su Dios no es el mundo, que su Dios no son las riquezas, que su Dios, su otro amor es hacer otra casa y otra casa y otra casa, o comprar un terreno por allá de 500 acres y hacer un rancho, o lucir de lo mejor que se pueda. Hay gente que su Dios es lucir lo mejor que se pueda o vestir solamente de marca. Y cada quien tiene sus amores. En ese tiempo la iglesia será una iglesia virgen, una iglesia que no tendrá otros amores, sino solamente Dios. Esa iglesia será la que va a dar a luz la vida de Jesucristo. De otra manera, mientras la iglesia no sea una iglesia virgen, no dará luz al hijo varón, porque ese fue el primer requisito. Entonces María era una mujer virgen, una mujer santa y apartada. ¿Cómo será esto si soy virgen?, le dijo. ¿Sí? Entonces tengo otros requisitos que yo puedo ver aquí, y no exactamente requisitos, sino datos que nos enseñan cómo será en esos últimos días. Mire el versículo 8, nos quedamos en el 7, mire el versículo 8, qué tremendo dice. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nuevamente, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, ahí era donde, en la misma región, ahí era donde iba a nacer Jesús. En la misma región, en esa misma región donde iba a nacer Jesús, ahí había pastores que cuidaban las vigilias de la noche y velaban sobre su rebaño. Creo yo que en el tiempo final habrá pastores, y por favor no encapsulemos esta palabra solamente a los pastores de la iglesia, porque el pastor está con nosotros 1, 2 o 3 veces por semana, pero nosotros estamos toda la semana con la familia. Entonces, sí, será para ellos principalmente la visión de cuidar al rebaño y de estar al pendiente del rebaño. Pero como les expliqué un poquito a los hermanos el otro día, será más que nada para cada padre de familia en la casa, porque está con sus hijos todos los días. Y para la madre, porque está con sus hijos todos los días. El padre se va a trabajar y la madre está todo el día con la mamá. Realmente la mamá es la que está más tiempo con los hijos que el padre, porque el padre llega y sí está unas cuantas horas ahí y a dormir, y temprano por la mañana oscuro al trabajo nuevamente. Entonces sí, será una visión para los pastores en la misma región donde nacerá Jesús. Sí, si aquí va a nacer el hijo varón en esta iglesia, el pastor recibirá una visión de que aquí será y de que tiene que cuidar al rebaño y que tiene que ir a ver dónde van a nacer, estar al pendiente dónde van a nacer el hijo varón. Pero también creo firmemente que es para cada padre de familia y madre de familia, que están al pendiente de sus hijos, que los guarden de este mundo, que los enseñemos a adorar, que los enseñemos a cantar, que los enseñemos a leer la Biblia. Cuando el pastor pregunta ¿cuántas veces se han leído la Biblia? Algunos una vez, aunque sea, algunos levantan la mano una vez y los otros 2, y ya de ahí no pasamos. Yo en lo personal no sé cuántas veces lo he leído, no porque haya perdido la cuenta de que cuántas, no, porque yo nunca la he leído en orden, les soy sincero. Me desespero, llego hasta Salmos o Jeremías y de ahí ya no puedo y no aguanto la tentación de irme a otro, pero la he leído como por 30 años casi cada día de mi vida. Y entonces seguramente algunas cuantas veces, pero seguramente algunos días fallé, como todos hemos fallado varias veces, hasta 2 días a veces,
cuando llegamos arrastrando del trabajo no la leemos un día, pero por lo regular todos los días debemos de leerla o la leemos. Entonces, enseñemos también a los niños que lean. Mi esposa todos los días, en vez de que yo le diga, antes cuando nos vamos a dormir, lean su Biblia, me gana ahí, en vez de que yo les diga, ella es la que le dice, lean su Biblia. Entonces ya yo pues como que me hago muy, muy serio también. Sí, léanla. De perdido unos 2 capítulos, porque a ellos les gusta mucho leer, pero agarran otros libros y está leyendo todos los días, pero la Biblia es más importante. La Biblia es más importante. Entonces, los padres de familia, donde nacerá el hijo varón, eso será un signo de que habrá pastores en la misma región, cuidando a su rebaño. Y yo le digo a las hermanas que vienen por lo regular solas, ellas serán las pastoras. Si su esposo no llega para ese tiempo a la iglesia, toda la responsabilidad caerá sobre ustedes. La responsabilidad es siempre del varón. Pero cuando el varón se hace a un lado, ¿a quién más el Señor le va a echar la responsabilidad? ¿Al vecino? ¿A la vecina? ¿Al amigo? ¿Al abuelo? No, caerá sobre las hermanas. Entonces, no debemos desechar esta palabra, sino atesorarla y estar al pendiente. Si el papá no está al pendiente, entonces nosotros, las hermanas como mamás, entonces deberían de estar. De hecho, en la Biblia es lo que vemos, que las mamás eran las que enseñaban. Y de hecho, en el ministerio de Cebrón se enseña mucho esto, que la mamá, porque es la que está con los niños las 24 horas prácticamente, como la mayoría de los niños estudian en casa. Entonces, no les estoy echando toda la carga a ustedes, hermanas, pero no desechemos esta palabra. Estemos al pendiente de nuestro rebaño. Estemos al pendiente de nuestro rebaño. Amén. ¿Qué más dice? Que velaban y guardaban. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿De qué le habla las vigilias de la noche? Las vigilias de la noche se dice que velaban, estar despiertos, ¿sí? Estar pilas, como luego dice. ¿De qué es lo que sucede? El policía de la casa le llaman a las mamás, porque ven algo ahí, el papá no está, pero el papá, ¿qué traes ahí? ¿O qué estás haciendo? Policía de la casa, estar pendiente, estar pilas. Velaban y guardaban. Ahora cuando dice en las vigilias de la noche, las vigilias de la noche, hermanos, comenzaban a las 7. De las 7 a las 10 era una vigilia. Ahora, ¿cuándo comienza la vigilia? Cuando se empieza a oscurecer. Cuando las tinieblas empiezan a llegar, ¿sí? Cuando comienzan las tinieblas a llegar. ¿Y acaso no han llegado las tinieblas ya sobre la tierra, hermanos? ¿Acaso no hay pecado? Escucho yo las noticias casi todos los días de mi pueblo para enterarme qué es lo que sucede. Esta semana, hermanos, hay una feria por ahí. Y usted sabe, la gente del mundo con sus cosas. En la feria pusieron la casa del terror, dicen. Y ahí, una cosa fea. ¿Qué cree que sucedió adentro? Aprovecharon para matar uno adentro y hacerlo trizas para que se confundiera con la casa del terror, para que lo vieran como que era algo parte de ahí, pero realmente fue real. A los 2 días encontraron un niño de alrededor de un mes en el monte, en pedacitos. ¿Acaso, hermanos, la inmoralidad? Yo a veces no quiero llevar ni mis niños ni a mi hijo grande a la tienda, a Walmart o algún lugar, porque uno se encuentra con cada cosa. Y aún viendo una serie sana en la tele, algo cristiano, los comerciales aparecen ahí y ellos saben que si no deben de ver, entonces lo pausamos o le bajamos mientras pasa el comercial y no hay nada que se pueda hacer. Pero sí tenemos que estar pilas, velar sobre ellos durante las vigilias de la noche.
La vigilia en lo físico comenzaba de las 7 a las 10, comenzaba a oscurecerse. Y ahorita en este mundo ha comenzado a oscurecerse, hermanos. Está peor que nunca la inmoralidad. De las 11 a la 1 era otra vigilia, que era, de la 1 a las, de las 2 a las 4, que es la parte más oscura de la noche, de la mitad de la noche, era otra vigilia. Y de 5 a 7, donde terminaba cuando el sol aparecería. El sol de justicia aparecerá nuevamente sobre esta tierra. Dice la Biblia que tinieblas cubrirán la tierra, ¿sí o no? Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti aparecerá el sol de justicia, dice la Biblia. Cuando todas las tinieblas pasen, hermano, el sol de justicia volverá nuevamente a llegar. Mientras tanto, el Señor está con nosotros, sí. Nosotros tenemos que estar pilas con nuestro rebaño, con lo que el Señor nos ha dado. Herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre, cosas de estima a los ojos del Señor, dice los salmos. Entonces, las vigilias de la noche es cuando las tinieblas están cubriendo la tierra, hermanos. Y los pastores y las pastoras que estén en esa región donde nacerá el Hijo de Dios, donde nacerá el Hijo varón, deben de cuidar al rebaño y velar sobre su rebaño para que estén seguros. Amén. Cuidaban, dice, había pastores en la misma región, o sea, donde nacería el Hijo varón, Jesús, que velaban, es decir, no dormían, ¿sí? Estar despiertos. Y luego dice, y guardaban. Hay que guardarlos, hay que guardar a nuestros hijos. Y guardaban las vigilias de la noche, la parte de las tinieblas, mientras llegaba el día, sobre su rebaño. Continuamos el versículo 9. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta ahí me detengo. ¿Cómo creen ustedes que estaba el pesebre? ¿Ustedes creen que olía bien? Era el lugar donde cuidaban los animales. Por muy aseado que esté, para que un niño nazca, era el lugar inapropiado, ¿sí? ¿Qué pasa los que tenemos hijos cuando nacen los niños en el hospital? Los cuidan muy bien. Y dice, cuando llegue un visitante al cuarto, que ustedes le den permiso de tocar, tiene que lavarse las manos, desinfectarse las manos, esto, aquello, lo otro, y nada de besos. Porque lo cuidaban, porque tenía que ser un lugar desinfectado, un lugar limpio. El Señor Jesús no nació en un lugar así. Y por lo regular esta parte toca el corazón de los sentimientos del ser humano, pero no ven la parte más preciosa, la joya preciosa que está escondida en ese lugar, en esa lectura. ¿Sabe qué? Este es un nuevo dato que el Señor nos enseña en su palabra, en sus escrituras. ¿Dónde nacerá el Hijo varón? No estamos hablando del nuevo nacimiento, del Hijo varón, los hijos maduros del tiempo del fin. Nacerá en un pesebre, en un lugar sucio. Mientras usted y yo nos creamos que estamos bien y que estamos limpiecitos, que no tenemos pecado, que olemos rico para el Señor, el Señor no nacerá, no dejará que nazca su Hijo varón en nuestra vida. Cuando entendamos que nuestra vida es una vida sucia, que pecamos delante del Señor cada día, como dice el pastor, de muchas maneras, con nuestros ojos, con nuestra manera de actuar, con nuestro carácter.
en los lugares donde vamos, desobedeciendo a la voz del Señor. Esa es una vida sucia. Aunque tratamos de ser rectos, no somos los mejores. Cuando usted crea que quedarse en casa es mejor, que ahí el Señor le visita, que usted lo está haciendo bien de esa manera, y crea que está bien, no dará a luz la vida de nuestro Señor Jesús hasta que entendamos que nuestra vida es el lugar menos apropiado, como el pesebre. Que nuestra vida es el lugar menos apropiado. Entonces dice el Señor, este es el lugar. El lugar más sucio es donde el Señor nace, donde usted entiende y yo entiendo que no somos dignos. Entonces el Señor dice, este es el lugar donde el Hijo varón, o el Señor dice, mi Hijo, la vida de mi Hijo Jesucristo nacerá en esta persona, y usted será un hijo maduro, un hijo aceptable de los que reinarán. Lea Apocalipsis 12. Dice que los maduros, dice, el hijo varón no fue devorado por el dragón, la serpiente antigua, sino que fue arrebatado, fue raptado, en otras palabras, para su reino. Solo los maduros, pero hasta que entendamos que no somos dignos, el Señor ahí es donde van a ser, porque Él no está buscando un lugar limpiecito. Dice la Biblia, los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿sí? Jesús mismo lo dijo, sino los enfermos. Y estamos enfermos. El cuerpo de Cristo está enfermo de gravedad, agonizando. Y necesitamos que el Señor nazca en nuestra vida, pero entendámoslo, hermanos, no somos mejores que nadie. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Que en nuestra tierra, en nuestra vida, ¿de qué Dios hizo al hombre, hermanos? El polvo, de la tierra. Amén. Somos tierra. El hombre es la figura de la tierra. Entonces dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. En ese tiempo Dios traerá paz a nuestro corazón. Seremos capaces de menospreciar nuestra propia vida por servir al Señor, cuando demos salud a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, o sea, como les habían dicho. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. No sé, hermanos, si usted y yo terminemos como esos hijos maduros, porque depende de la gracia y la misericordia de Dios. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, todos seríamos así. Una cosa es segura, hermanos, Dios quiere conformarnos al hijo maduro. Si no, Él no hubiera dejado registrado en su palabra estas enseñanzas. Dios no nos hubiera dado lo que nos ha dado a nosotros, hermanos. Dios nos ha dado unas joyas preciosas a nosotros, no lo despreciamos. No lo que yo estoy diciendo ahorita, yo no soy nadie, pero buenos maestros. El ministerio de Hebrón hemos aprendido joyas preciosas que yo nunca los había visto. Yo he caminado con Dios desde niño, hermano. Yo conozco la Biblia más o menos y sé lo que la Biblia dice. Llegué a memorizar 200, 300, 400 versículos de memoria para competir como presidente de jóvenes, pero yo nunca me pude aprender 2 capítulos o 3 capítulos o un libro menos entero como hacen los hermanos del ministerio de Hebrón. Pero ellos sí nos han enseñado. Sabía yo, pero
tenían idea de estas joyas preciosas. Los hermanos de allá, ellos nos predicaban lo que podían y nosotros estábamos contentos, era lo que podíamos tener. Pero el Señor aquí nos ha revelado unas cosas maravillosas. No deberíamos de despreciarlo. Entre ellos está la enseñanza de los niños, la crianza y tanta cosa, hermanos. Pero esto está disponible, hermanos. Esto está disponible. Si no estuviera disponible, esto se hubiera quedado en el olvido para que no lo pudiéramos entender. El único problema, hermanos, es la flojera espiritual, ¿sí? El único es la realidad. La flojera espiritual y la incredulidad. Los hermanos estudiosos de la Biblia, ¿cuál fue el pecado que dejó a los israelitas fuera para no llegar a la tierra de Canaán? ¿Perdón? Sí, la incredulidad. Se quedaron ahí, dice la Biblia, que toda esa generación quedó en el desierto postrada. Eran desobedientes y eran incrédulos. Y eso es lo que pasa ahora. Flojera espiritual, incredulidad. Dice, alguien dirá, no, eso es demasiado, eso es para aquellos grandes hombres de Dios que ya murieron, como los que hablamos siempre aquí. Eso no es para mí. Esa es la incredulidad. Ese es un pecado grande que nos dejará fuera de todo esto. Debemos de creerlo, hermanos, para poder alcanzar esa promesa, esa preciosa promesa. Ahora termino con esto. Dar a luz, hermanos, la vida de Cristo, o sea, la vida del Hijo, el Hijo maduro. O sea, yo no sé si, yo sé que los hermanos más allegados entienden, pero los demás entienden lo que es que nazca Jesús dentro de nosotros, su carácter, su manera de ser, su naturaleza, no pecar como Él, odiar el pecado, amar al prójimo como a nosotros mismos, tantas cosas. Eso es dar a luz la vida de Jesús en nuestra vida. Esa parte y el nuevo nacimiento, hermanos, no es lo mismo. ¿Sabe? Yo no sé si todos los que estamos aquí habrá alguien que no ha nacido de nuevo, pero debería pedir con urgencia que el Señor le dé nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es otra cosa que ser cambiado por completo. Dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Sí? Ese es el nuevo nacimiento, es nueva criatura, ha nacido de nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas. El que no mentía, no miente más. El que robaba, no roba más, odia robar. El que decía palabras blasfemas, no las dirá más. Hará todo lo posible para estar cada día en la casa del Señor, a las citas con el doctor celestial. Hará todo lo posible por no decir una mala. Si tenía problemas con el alcohol, no va a beber más. Si tenía problemas con las drogas, dejará las drogas por completo. Yo he dicho y he testificado acerca de mi papá. Él era alcohólico por completo. De los que toman el fin de semana, toda la semana, sucio, perdido. Cuando el Señor llegó a su vida, ni una gota volvió a tomar. Han pasado más de 40 años y nunca volvió a tomar. Mi tío, el copastor de la iglesia en Durango, él cuenta que su boca era muy sucia. El 95% de sus palabras eran palabras sucias, groserías. Nosotros allá decimos malas razones a groserías. Cuando el Señor lo cambió, él no podía darse un golpecito como los americanos. Hay algunos americanos impíos, se dan un golpe y dicen, maldicen a Dios, para mejor decirle. No le puedo decir la palabra, pero maldicen a Dios prácticamente. Mi tío era uno de ellos. Tal vez no maldecía a Dios, pero sí decía un montón de cosas. Cuando la persona nace de nuevo, nunca más vuelve a decir groserías, nunca más vuelve a salir malas palabras por su boca, sino las que sean de edificación, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, deberíamos de augurarnos de perdido de que hayamos nacido de nuevo. Mientras no hayamos nacido de nuevo, tampoco podemos dar a luz la vida de nuestro Señor. Es el primer paso, dar a luz la vida de nuestro Señor Jesucristo.
el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo lo veo, este salmo aquí, como una persona cuando está naciendo de nuevo, reconoce su pecado y pide que el Señor le limpie. Dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y mira lo que dice el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese debería de ser nuestro ruego, hermanos. Deberíamos de aprender a contar nuestros días. Que no pase el tiempo, hermanos, y sigamos en lo mismo cada año. Dice el Salmo 90: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que no pase el tiempo y sigamos igual. El hermano hace 5 años era blasfemo, aunque ya cristiano. Pasan 10 años y lo mismo, palabras sucias por su boca. El que bebía alcohol, pasan 5, 10, 15 años y lo mismo, no cambia. La Biblia dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que aprendamos del tiempo, de nuestros errores, lo que hemos hecho, y seamos diferentes para el Señor. Hermanos, el deseo de mi corazón es que todos terminemos bien. La carrera es un nuevo año, un nuevo comienzo. El Señor nos está dando una nueva oportunidad y yo les animo a seguir adelante. Si usted duda en su corazón que no ha nacido de nuevo, entonces quiere decir que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no lo duda. Sabe que ha nacido de nuevo. El primer paso cuando alguien nace en lo físico es que comienza a crecer y no para de crecer. Algunos crecen más lento y otros rápido, pero así debería de ser. Si no ve que usted no está creciendo, entonces debería decir: Señor, he nacido de nuevo, no, dame el nuevo nacimiento, quiero ser salvo, no me quiero ir al infierno. Entonces, que nadie vayamos al infierno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amo mucho y adelante en el nombre del Señor. Dios les guarde.